Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios de transformación de sistemas numéricos. Entonces, el primer ejercicio que tenemos es el siguiente. El problema 27 te pide hallar A más B más C si se cumple lo siguiente. Y lo que se cumple es una ecuación de igualdad que te están dando ahí. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Te dice que A, B y C está escrito en un sistema numérico de base 7. Y eso va a ser igual a 1230, pero escrito en un sistema numérico de base 5. Entonces, nosotros a partir de esas ecuaciones vamos a tener que hallar a qué va a ser igual A, B, C y D. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar ambos términos, o si no, podemos llevar solamente este término de acá, lo vamos a llevar a nuestro sistema decimal. Del sistema decimal lo vamos a llevar al sistema en base 7. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que acordarnos cómo llevábamos este número a nuestro sistema decimal. Entonces lo vamos a convertir. Acá poníamos el mismo número. Seguido de eso hacíamos un conteo. 0, 1, 2 y 3. Para saber qué exponentes le vamos a poner a cada uno de los coeficientes que va a acompañar en esta transformación. ¿Sí? Entonces, pondremos acá el dígito multiplicado por la base con el exponente que habíamos contado en el color rojo que le pongo yo arriba de esos números. ¿Sí? A eso le vamos a sumar el número, el 3, multiplicado por la base, y la base va a tener el exponente del número que le habíamos puesto ahí, o sea, 1. ¿Sí? Después tendremos 2 multiplicado por 5 al cuadrado, y para finalizar, 1 multiplicado por 5 al cubo. Recordate que estos exponentes los sacamos del conteo que nosotros habíamos hecho al inicio. ¿Sí? Seguido de eso vamos a tener lo siguiente. Acá nosotros tenemos un 0 por 5 a la 0. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener 0 por cualquier término, nos va a dar 0. Acá nosotros vamos a tener 5 por 3. 5 por 3 nos va a dar 15. Más 5 al cuadrado nos va a dar 25. Y 25 por 2 obtendremos 50. En este último vamos a tener 5 al cubo. Entonces vamos a tener que multiplicar 3 veces el 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Después de eso vamos a tener que sumar todos estos términos. ¿Sí? Entonces sumaremos 5 más 5 nos va a dar 10. Vamos a llevar 1. 1 más 1 tendríamos 2. Con este 5 sería 7. Más este 2 obtendríamos 9. ¿Sí? Y este 1 del 125 no tiene con quién sumarse y bajará tal y como está. Entonces, el 1230 en base 5 va a ser igual a 190 en nuestra base, en el sistema decimal. Ahora, este 190 nosotros lo vamos a llevar al sistema en base 7. O sea, lo vamos a ir dividiendo entre 7, entre 7, entre 7, entre 7. Ya está. Nosotros vamos a dividir esto. Acá más o menos nos va a dar a 2. 2 por 7 me va a dar 14. Eso restando vamos a tener 5. Sería 50. Un número aproximado a este sería el 7. 7 por 7, 49. Esa resta te va a quedar 1. ¿Sí? Ese 1 lo pongo grande porque ese residuo es el que nos va a importar a nosotros. Otro número que multiplicado por el 7 me vaya a dar 27 o se acerque, sería el 3. 3 por 7 voy a tener 21. 27 menos 21 voy a obtener 6. Y el 3 ya no se puede dividir, entonces hasta ahí vamos a considerar nuestros dígitos. Y la manera de cómo nosotros considerábamos los dígitos era el 3 seguido de los otros residuos. ¿Sí? Entonces,
este 190 en nuestra base decimal, en nuestro sistema decimal, va a ser igual a 361 en base 7. ¿Sí? A partir de ese análisis, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Podemos decir que esta ecuación o este término, ese número, va a ser igual a esto, ya que este número lo hemos llevado a nuestro sistema decimal y de nuestro sistema decimal lo hemos llevado al sistema en base 7. Entonces, podemos decir que A de C en el sistema de base 7 va a ser igual a 361 en base 7 también. A partir de esto podemos comparar dígitos con dígitos. El que esté en las unidades o los primeros dígitos van a ser iguales. Los dígitos medios van a ser iguales y los dígitos extremos también van a ser iguales. Entonces podremos decir que A vale 3, B vale 6 y C va a valer 1. Y a nosotros nos están pidiendo hallar la suma de estos valores. La suma de estos tres nos va a dar un total de 10. Y esa sería nuestra respuesta para este ejercicio. Entonces, haciendo un análisis completo de este ejercicio, lo que hemos hecho es llevar ambos términos a una misma base. Entonces, para llevar ambos términos a una misma base, siempre lo vamos a tener que llevar a nuestro sistema decimal. Una vez que tengamos en nuestro sistema decimal, lo podemos llevar a cualquier base que nosotros requeramos para poder hallar lo que nos pida, ¿sí? Entonces, este problemita estaba algo completo, por eso también lo elegí para podértelo explicar. Entonces, a continuación, vamos a resolver el ejercicio 28. Sí, es justo el que está a continuación de este ejercicio. Voy a borrar el problema 27 para resolver el siguiente problema. Ya está. El problema 28 es un problema muy parecido al que hemos resuelto anteriormente, ya que nos dice lo siguiente. Se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple que, y ahí nos da una igualdad. Se dice que este 201 en base 3 va a ser igual a B, C, D, E en base N. O sea, todo ese número va a estar expresado en una base N que nosotros no sabemos. Y nos está pidiendo hallar la suma de cada uno de estos dígitos. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Nosotros el número 201 lo vamos a tener que llevar a nuestra base decimal. Entonces, vamos a poner acá este 201 en base 3. Los otros lo vamos a llevar a nuestra base decimal. Y para eso, el primer paso era contar 0, 1 y 2. ¿Sí? A partir de eso, consideramos el dígito multiplicado por la base, y la base tenía el exponente que habíamos contado de color rojo, más 0 multiplicado por la base elevado al exponente 1. ¿Sí? Para finalizar tendremos el número multiplicado por la base elevado al 2 que habíamos contado al inicio de esta conversión. Entonces resolveremos. 3 elevado a la 0 es 1. 1 por 1 nos va a quedar 1. Más 0 por cualquier número, esto se va a convertir en 0. 3 elevado al cuadrado va a ser 9. 9 por 2 obtendremos 18. 18 más 1, 19. Entonces, en nuestro sistema decimal, este 19 se expresa como 201 en el sistema de base 3 o en el sistema ternario. ¿Sí? Entonces, este número nosotros lo vamos a analizar. Tenemos que buscar convertirlo a alguna base donde nos vaya a dar 5 dígitos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la base 4. ¿Qué pasa si yo convierto este 19? Lo voy a llevar a la base 4. ¿Sí? Entonces, acá un número cercano sería el 4.
4 por 4 tendríamos 16, acá restamos y nos queda 3. Acá ya no se puede dividir y lo dejamos ahí. Acá sería un número, el 1. 4 por 1, 4. 4 menos 4, 0. Y ya estaría convertido a una base 4. Pero acá solamente tendríamos 1, 0 y 3. O sea, solo tendríamos 3 dígitos. Pero nosotros necesitamos 5. Entonces, la base 4 estaría descartada. O no lo vamos a considerar. ¿Sí? Siguiendo ese mismo análisis, vamos a hacer lo siguiente. Este 19 lo vamos a convertir a una base 3, ya no la vamos a convertir porque hemos visto que solamente nos da 3 dígitos. Pero lo vamos a convertir a una base binaria o a una base 2. ¿Sí? Entonces vamos a convertir este 19. Un número que se acerque sería, por ejemplo, el 9. 9 por 2 va a ser 18. 19 menos 18 nos va a quedar un 1. ¿Sí? Seguido de eso vamos a convertir todavía esto en 2 todavía. Un número que se acerque al 9 sería el 4. 4 por 2 sería 8. 9 menos 8 nos va a quedar 1. Acá vamos a dividir todavía. ¿Sí? Acá tendríamos una base 2. Y lo que vamos a hacer es también convertir. Acá tendríamos un 2. 2 por 2, 4. Restando me va a quedar 0. Y para finalizar tendríamos que poner 1. 1 por 2, 2. 2 menos 2, 0. Y así hemos convertido el 19 a una base binaria. Para considerar los dígitos comenzamos por el último cociente para residuo, residuo, residuo y residuo. ¿Sí? Entonces podemos decir que este 19 en base 10, por eso ya no es necesario ponerle la base, o en un sistema decimal, va a ser igual a 1, 0, 0, 1, 1 en un sistema binario. Y es aquí donde nos está dando que vamos a tener 5 dígitos, que va a ser 1, 0, 0, 1, 1, y va a estar representado en la base 2. Entonces, este es el número que nosotros lo vamos a comparar con ese de ahí. ¿Sí? Una vez que nosotros hagamos esa comparación, vamos a tener que poner lo siguiente. Vamos a poner 1, 0, 0, 1, 1 en base 2. Va a ser igual a todo esto de acá. A, B, C, D, E en base N. Entonces vamos a hacer la comparación de los dígitos, ¿no? Podríamos decir que A vale 1, B vale 0, C vale 0, D vale 1, E vale 1. Y N va a tener el valor de 2. Y a nosotros nos están pidiendo hallar la suma de todos estos dígitos. Entonces nos están pidiendo hallar la suma de 1 más 0 más 0. Ya no lo voy a poner. Nos están pidiendo más este 1 más este 1 más el 2 que teníamos en la base. Esta suma nos va a dar un total de 5. Y esta sería tu respuesta para el problema 28. Entonces estamos explicando lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Este término lo estamos llevando a nuestro sistema decimal y a partir de ese sistema decimal estamos buscando un equivalente que nos vaya a dar la cantidad de dígitos que nos pide para hacer una comparación de dígitos. Ese número o esa base era la base 2, donde hemos obtenido 5 dígitos en base 2 y haciendo la comparación con estas dos expresiones, vamos a buscar los valores, ¿sí? Y cuando te digo que vamos a hacer una comparación de los dígitos, es cuando este primero va a ser este, el segundo va a ser este, el tercero va a ser este, y así sucesivamente. Y como a nosotros nos están pidiendo hallar la suma de estos dígitos, tendríamos que sumar 1 más 1 más 1 más 2. Y ahí está la suma que va a ser igual a 5. Seguido de eso vamos a resolver el problema 30 de tu guía. Y el problema 30 está acá. En el problema 30 también es un problema muy completo, por eso lo elegí para explicártelo. Donde te da lo siguiente, ¿no? Dada la igualdad, o sea, también te está dando una expresión que en dos bases diferentes, pero va a seguir siendo el mismo número, ¿sí? Entonces, el problema 30 nos dice lo siguiente. La expresión que va a estar dada por A menos 2, B más 1 y C menos 2, todo eso va a estar expresado en un sistema octal o de base 8.
va a ser igual al número 256 en base 9. ¿Sí? En base 9 nos están dando. Y nos están pidiendo que seguido de estos dígitos nosotros los vayamos a multiplicar, o sea, hallamos el valor de A, el valor de B y el valor de C, y los vayamos a multiplicar. Una vez obtenido esa multiplicación, lo que vamos a hacer es convertirlo a una base 4. ¿Sí? Ahí está la base 4. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para eso, vamos a llevar ambos términos o ambos números a nuestro sistema decimal. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el conteo. 0, 1 y 2. ¿Sí? Para cada uno de estos dígitos. Acá también 0, 1 y 2. Seguido de eso, vamos a llevarlos a nuestro sistema. Entonces, vamos a decir, este término o este dígito se multiplicará por la base elevado al exponente que habíamos puesto en la numeración al inicio. Más b más 1 multiplicado por la base con el exponente 1 que habíamos hecho en el conteo inicial. Más c menos 2 multiplicado por la base elevado al exponente que habíamos hecho al inicio. ¿Sí? O sea, 8 a la c. Lo mismo vamos a hacer acá. 2 multiplicado por la base con el exponente 2 del conteo, más 5 multiplicado por la base elevado al exponente 1, más 6 multiplicado por la base elevado al exponente 0. ¿Sí? Eso, con hacer esto, estamos diciendo que esta expresión ya está en el sistema decimal y esta otra expresión también está en el sistema decimal. A partir de eso vamos a resolver esas expresiones. 8 al cuadrado va a ser 64. Entonces le vamos a poner 64. 9 al cuadrado va a ser 81. Entonces le vamos a poner 81. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos este 64, lo vamos a multiplicar de forma distributiva, obteniendo 64A menos 2 veces 64. Y 2 veces 64 es 128. Menos 128 por este signo negativo. Acá también de forma distributiva obtendremos 8b más 8. 8 a la 0 va a ser 1. Entonces esta expresión se va a mantener con más c menos. ¿Sí? Acá también vamos a multiplicar 2 por 81 sería 162 más 5 por 9 sería 45. 9 elevado a la 0 es 1. 1 por 6 nos quedará todavía ese 6 ahí. Seguido de eso podemos sumar todos estos números de acá. Si nosotros los sumamos nos va a dar 213. A partir de eso vamos a sumar estos términos, pero con los números nada más, ya que este 64A no se puede sumar con este 8B, ni tampoco con este C de ahí. Entonces tendríamos 64A más 8B más C. Si nosotros sumamos estos términos de acá, menos 128 más 8 se restarían y nos daría menos 120. Menos 120 con este menos 2 se van a sumar y nos va a dar menos 122. Ahí estaría ese número que nos va a resultar de la suma de todos esos de ahí. Este menos 122 lo vamos a pasar al otro lado sumando. Como está restando, va a pasar a sumar. Entonces, 64A más 8B más C va a ser igual a la suma de esos dos números. Y la suma de esos dos números te tiene que dar 335. ¿Sí? Ahora, a partir de esto tenemos que buscar algunos términos que vayamos a sumar o que vayamos a reemplazar en estas letras y que al sumarlos nos vaya a dar 335. Esos números van a ser el 5, el 1 y acá tendrá que ser el 7. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 64 por 5 más 8 por 1 más 7, vamos a obtener 335. Ahora, tú puedes buscar otros valores. Quizás le puedes probar acá con 4, acá le puedes probar con 2 y acá con otro número. Pero el resultado va a ser el mismo, porque la suma se va a mantener en estos dígitos. ¿Sí? Porque supongamos que tú vas a poner estos dos números y este número de acá va a tener que ser el 9. ¿Sí? O sea, si estos números disminuyen,
este va a tener que aumentar. Entonces, eso se va a mantener siempre y cuando reemplaces los valores que tú vayas a elegir. En este caso yo he elegido estos números y que se van a mantener para esta igualdad. Y como nosotros nos están pidiendo que multipliquemos estos dígitos, o sea, multipliquemos 5 por 1 y por 7, esto nos va a dar 35. ¿Sí? Este número 35 es que lo tenemos que llevar a la base 4. O sea, tenemos que ir dividiendo entre 4, entre 4, entre 4. Si nosotros dividimos entre 4, más o menos nos va a dar a 8. 8 por 4, 32. Restando nos va a sobrar 3. Acá tendríamos a 2. 2 por 4, 8. 8 menos 8, 0. Entonces, ahí quedaría la conversión, ya que este 2 no se va a poder dividir por otro 4 todavía. Entonces, si nosotros consideramos o elegimos estos números, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos el 2, tendríamos el 0 y el 3 que teníamos acá. Entonces, el número que nos va a quedar va a ser el siguiente. Sería el 203 en base 4. Esa sería nuestra respuesta para el problema 3. Entonces, acá estamos utilizando lo mismo. Estamos llevando ambos términos a una misma base. En este caso, los estamos convirtiendo a nuestro sistema decimal. A partir de eso, estamos despejando términos o números naturales, números enteros. Y llegando a esta ecuación, estamos buscando ciertos valores que vayan a cumplir con esta igualdad. ¿Sí? Entonces, A vale 5, B vale 1 y C vale 7. Ahora, tú también puedes buscar otros números, pero como te digo, la igualdad se va a mantener en la misma. Porque si estos aumentan o estos disminuyen, este va a tener que aumentar para que se mantenga la igualdad. Bueno, seguido de eso vamos a resolver algunos ejercicios más, como por ejemplo el problema 33 de tu guía. Y el problema 33 está escrito así. Ya está. Te dice lo siguiente, ¿no? Expresar en el sistema escenario el menor número de 3 cifras diferentes de base 8. Entonces, en el sistema escenario, nosotros tenemos que buscar el número de 3 cifras que vaya a ser el menor posible. Si nosotros buscamos o representamos esas cifras como A, B y C, en base 6, porque nos están hablando de la base escenario, vamos a buscar el menor de estas cifras diferentes de la base 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué número nos va a dar o qué número vamos a obtener acá? Los posibles dígitos que podríamos usar sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Si nosotros juntamos esto, tendríamos 6 dígitos que vamos a usar para el sistema escenario. Entonces, te dice números de 3 cifras diferentes de la base 8. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar este número, tiene que ser un equivalente a D, E, F, que vaya a estar en la base 8. Pero de estos vamos a elegir lo mínimo, ¿sí? Ya que en el sistema escenario vamos a considerar el 6 y el 7. O sea, utilizando estas cifras, tenemos que representar este número y de este número lo vamos a llevar al sistema escenario, ¿sí? Entonces, si nos piden hallar el menor número posible, ese número que nosotros vayamos a elegir va a ser el siguiente. Podríamos combinar este 1, seguido de eso podríamos combinar este 0 con este 2, ¿sí? Son dígitos diferentes, pero va a ser el menor número posible. O sea que D, E, F en base 8, el menor número posible de 3 cifras que podríamos unir nosotros sería el 102 en base 8. Pero tú dirás, ¿por qué no ponemos el 0 adelante? Ponemos el 0, después el 1 y el 2. Sucede que este 0 no va a valer nada y este número sería un número de 2 cifras. Entonces no estaría cumpliendo con el requisito que nos da el problema 33. Entonces el menor número sería este de acá. Si nosotros pasamos el 0 al otro lado,
o sea, 120, ya este número va a ser mayor al anterior. De la misma manera, si el 2 nosotros lo pasamos adelante, el 0 y el 1 es el 201 y va a ser mucho mayor al que hemos elegido. Entonces nos quedamos con este de acá. Seguido de eso, nosotros este número lo tenemos que llevar a nuestro sistema decimal, lo vamos a convertir. Y para convertir hacemos el conteo necesario, 0, 1 y 2, para tener como referencia los exponentes que van a tener la base al convertir. Entonces tendremos el número multiplicado por la base elevado a la 0, más 0 multiplicado por la base elevado a la 1, más 1 multiplicado por la base elevado a la 2. 8 a la 0 es 1, 1 por 2 nos va a quedar 2. 0 por cualquier número va a ser 0. Y 8 al cuadrado sería 64. 64 por 1 nos va a dar 64. 64 más 2 obtendríamos 66. Entonces, esta expresión sería el número 66 en nuestro sistema decimal. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es que de este sistema lo llevemos al sistema cenario. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo vamos a convertir acá, vamos a poner 66 y lo vamos a ir dividiendo entre la base que nos pide el ejercicio, o sea, entre 6 y 6, 6. Un número cercano sería el 11. 6 por 11 66 y acá nos va a quedar 0. Otro número cercano sería el 1. 1 por 6, 6. 11 menos 6 nos va a quedar 5. Y ya estaría convertido ese número, ¿sí? Pero ¿de qué manera tomamos los dígitos? El último cociente del residuo hasta el último residuo. Entonces podemos decir que este número va a ser igual al 150 en base 6. Este es el término que lo vamos a comparar con este de acá, o sea, A, B y C en base 6. Y ya te habrás dado cuenta lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a comparar ciertos dígitos. Podemos decir que el primero va a ser A, el segundo va a ser B y el tercero va a ser C. ¿Sí? Si es que nos pidieran los dígitos de este término. Pero como ya lo hemos llevado, ya lo hemos convertido, tu respuesta sería esta de acá. Sería 150 en base 6. Tu alternativa correcta sería la B. Entonces, ese problema también estaba muy interesante, ya que nos pide formar el menor número posible de 3 dígitos en la base 8. A partir de eso lo hemos llevado a nuestro sistema decimal. De ese sistema decimal lo hemos llevado al sistema cenario o en base 6 para poder hallar la respuesta de este ejercicio. Seguido de eso vamos a resolver el problema 35. El problema 35 te dice lo siguiente. ¿Ya está? Te dice expresar en base 9 el menor número de la base 6. El menor número de la base 6 cuya suma de cifras sea igual a 18. Entonces, si nosotros tenemos que hallar o buscar un número en la base 6, nos pide hablar el menor número de estos, ¿sí? El menor. Entonces, para nosotros buscar el menor número que nos vaya a sumar 18, vamos a tener que usar lo siguiente. Podríamos poner un 5 acá, un 5 acá, un 5 acá, hasta ahí teníamos 15 y un 5 acá, ¿sí? ¿Por qué estamos utilizando esto? Porque miren, si yo pongo un 4 acá, ¿sí? O podríamos poner lo siguiente. Si yo pongo un 1 acá, utilizando el menor de las cifras, o un 0, 0, 1, hasta ahí solamente sumo 1. Pongo, supongamos, el 5, ahí solamente voy a sumar 11. Y acá yo le puedo poner otro 5, voy a sumar solamente 16. Y a nosotros nos están pidiendo que sumemos 18, que la suma de estos dígitos sea 18 y que sea el menor número posible. Entonces este número sobrepasaría al número considerado como el menor, porque estaríamos hablando del 55.510. Entonces no sería el menor. Entonces, para este análisis de cómo elegir el número menor en base 6, pero que tenga o que sus dígitos vayan a sumar 18, tendríamos que hacer una comparación o un análisis contrario, donde los primeros números vamos a tener que utilizar como los números mayores
que puede admitir esta base, ¿sí? Si estamos hablando de un sistema cenario, o sea, de base 6, como te había dicho en el problema anterior, solamente podemos utilizar estos dígitos. Solamente estos dígitos. Entonces, el mayor dígito que podemos utilizar sería el 5. Por eso le he puesto 5, 5 y al final 3. Si nosotros sumamos estos dígitos, nos va a dar un total de 18. Entonces, este número nosotros lo tenemos que llevar a una base 9. ¿Sí? Lo tenemos que llevar a una base 9. ¿A qué va a ser igual? Entonces, el análisis para este problema va a ser el mismo. Vamos a convertir este número a nuestro sistema decimal. Vamos a convertir ese número a nuestro sistema decimal. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer un conteo. 0, 1, 2, 3. Entonces, tendremos lo siguiente. Tendremos el número 5 multiplicado por la base elevado a la 0, el número multiplicado por la base elevado a la 1, más 5 multiplicado por la base elevado al cuadrado, y para finalizar, 3 multiplicado por la base elevado al cubo. 6 elevado a la 0 es 1, 1 por 5, 5. 5 por 6 nos va a quedar 30. Acá vamos a tener 6 al cuadrado y 6 al cuadrado por 5, o sea, 36 por 5, vamos a obtener 180. Más 6 al cubo multiplicado por 3, obtendremos 648. Si nosotros sumamos todos esos números, vamos a obtener 863 en base decimal, en nuestro sistema decimal. Entonces, este número es el que nosotros tenemos que convertir a un sistema en base 9. Y para convertirlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir dividiendo entre 9 y entre 9. Entonces, un número cercano sería el 9. 9 por 9, 81. Acá se resta, nos va a quedar 53. Otro número cercano sería el 5. 9 por 5, 45. Y acá nos quedaría 8. Este 8 es el que nos interesa. Acá vamos a multiplicarlo por 10. 9 por 10 vamos a obtener 90. 95 menos 90, 5. Ese 5 es el que nos interesa a nosotros. Acá tendríamos que poner 1. 1 por 9 es 9. 10 menos 9, también 1. Y este es el 1 que también nos interesa. Ya no se puede dividir, entonces empezamos a tomar las cifras desde el último cociente, residuo, residuo, residuo. ¿Sí? Entonces, este número llevado al exponente en base 9 sería el 1, 1, 5, 5 y 8. 1, 1, 5 y 8 en base 9. Y esta sería tu respuesta para el ejercicio 35. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un análisis cuando nos digan que busquemos el menor número de algún sistema indicado. Entonces, cuando nosotros quisiéramos hallar el menor número, a las primeras cifras les tenemos que dar el mayor número posible. En este caso no nos han dicho que sean números diferentes o sean dígitos diferentes. Por eso hemos utilizado 5, 5, 5, 3. O sea, hemos dado mayor número, y al final el que nos vaya a restar con tal que nos sume 18 todas esas cifras. ¿Sí? Bueno, seguido de esto vamos a resolver el ejercicio 37 de tu guía. Y el ejercicio 37 te dice lo siguiente. Esa expresión que tú tienes ahí, que es el 1002 en base 4, lo tenemos que llevar a una base donde se escriba como 123. O sea, eso tiene que ser igual a un sistema en base n donde se puede escribir como 123. Este es el problema 37. Entonces, nos indican que este está en la base 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Vamos a tener que llevar ambos términos a nuestro sistema decimal, porque es el que más usamos, con el que más estamos relacionados. Entonces vamos a hacer esa conversión. 0, 1, 2, 3, acá será 0, 1, 2. Entonces comenzaremos a convertir. Decíamos lo siguiente, la base el número multiplicado por la base elevado a la 0,
más 0 multiplicado por la base elevado a la 1, más 0 multiplicado por la base elevado al cuadrado, más 1 multiplicado por la base elevado al cubo. Lo mismo vamos a hacer acá. 1 multiplicado por la base elevado al cuadrado, más 2 multiplicado por la base elevado a la 1, más 3 multiplicado por la base elevado a la 0. Seguido de esto, podemos ver que 0 multiplicado por cualquier número va a ser 0. 0 multiplicado por cualquier número también va a ser 0. Acá tenemos 4 a la 0, va a ser 1. 1 por 2 obtendríamos 2. Acá tendríamos 4 al cubo, y 4 al cubo es 64. 64 por 1 nos va a quedar 64. N al cuadrado por 1 nos quedará en n al cuadrado. N a la 1 es n, entonces será 2n. Acá n a la 0 es 1. 1 por 3 nos va a quedar 3. Ahí está. Seguido de eso, vamos a llevar todos estos términos al segundo miembro para poder igualar a 0 toda esta expresión. ¿Sí? Entonces vamos a llevar todos estos términos allá con el signo cambiado. Si es más 2, pasará como menos 2. Si es más 64, pasará como menos 64. Entonces vamos a operar o vamos a reducir los números enteros que tenemos acá. Si nosotros agrupamos este más 3 con este menos 2, nos va a quedar más 1. Más 1 con este menos 64 nos va a quedar menos 63. Y en esta parte tenemos una ecuación cuadrática. Vamos a recordar cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Teníamos que buscar dos números que multiplicados te vaya a dar n al cuadrado. Esos términos será n por n. N por n, n al cuadrado. Si son una multiplicación de bases iguales, los exponentes se sumaban, entonces nos va a dar n al cuadrado. Seguido de eso tenemos que buscar dos números que multiplicados me vayan a dar menos 64, y que al multiplicarlos en cruz, sumarlos, nos vaya a dar este término central, o sea, nos vaya a dar más 2n. Esos números van a tener que ser el más 9 y el menos 7. ¿Por qué van a ser esos dos números? Porque si yo los multiplico en cruz, vamos a tener lo siguiente. Más 9 por n, vamos a tener más 9n. Menos 7 por n, menos 7n. Si yo sumo estos dos términos, vamos a tener más 2n. Y este más 2n siempre nos tiene que dar ese de ahí, para comprobar que estos términos que hemos hallado, o esos números que hemos hallado, estén correctos. ¿Sí? Una vez que hemos comprobado eso, tenemos que agruparlos en paréntesis. ¿De qué manera vamos a agruparlos en paréntesis? De manera horizontal. O sea, este va a formar un paréntesis y estos otros dos van a formar otro paréntesis. Entonces sería n más 9 en un paréntesis multiplicado por n menos 7 en otro paréntesis. Entonces, si tú multiplicas esto de forma distributiva, cada dígito con los otros, vas a llegar a la misma ecuación. Entonces, no está afectando en nada esta operación que hemos hecho. Para hallar el valor de n, cada paréntesis lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? O sea, n más 9 va a ser igual a 0. Aparte vamos a tener que n menos 7 va a ser igual a 0. En esta primera igualdad, el n va a pasar al otro lado restando, entonces tendríamos que n va a ser igual a menos 9. N, el 7 va a pasar al otro lado y n va a ser igual a 7. Entonces, tenemos que recordar lo siguiente. Tú dirás, ¿por qué dos respuestas? ¿Por qué no solo nos dan una? Porque cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática, n al cuadrado, ese 2 te indica que el valor de n va a tener dos posibles respuestas. Si tuviéramos n al cubo, podrían tener 3 respuestas. N a la cuarta, 4 respuestas y así sucesivamente. Ahora, si nosotros hacemos un análisis y tenemos que elegir entre el menos 9 y el 7, en la teoría habíamos visto que no existe una base negativa, o no hay un sistema numeral en los negativos, con una base negativa. Entonces, por eso es que nosotros vamos a descartar ese menos 9 y nos vamos a quedar con ese 7. Y según lo que te estaba preguntando tu ejercicio 37, te estaba preguntando en qué base se puede expresar eso. O sea, nos estaban preguntando por el valor de n. Y el valor de n va a ser igual a 7. Esta sería tu respuesta
para el ejercicio 35. Y bueno, es así como hemos explicado algunos ejercicios de tu guía. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, te sugiero que vuelvas a revisar el video, la teoría, los ejercicios que hemos hecho en numeración y estos ejercicios más para poder aclarar tu duda. O si no, me puedes dejar un mensaje en el WhatsApp que nosotros tenemos. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.